Buenos días y gracias por estar con nosotros para la jornada de este día de geopolítica. Hoy es jueves y ya estamos a 4. Hoy es jueves, sí. Ya estamos a 4 del mes de octubre. Qué rápido va pasando el tiempo. Geopolítica para ver este día los temas más importantes ocurridos o los hechos ocurridos en nuestro país y en el resto del mundo en las últimas horas. 55 minutos en que tratamos de darle un vistazo a esos hechos que tienen más incidencia en el planeta. Recordamos que tenemos también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online y se suben los contenidos en YouTube en el canal Geopolítica con Nelson Encarnación. Nuestras redes sociales, mi cuenta de Twitter aparece debajo de mi nombre. Ahí me pueden dar funda, me pueden apoyar, lo que ustedes quieran. Pero hagan algo. Hagan algo, ¿verdad, Cali? Sí. Pues bien, vamos a ver qué nos dice meteorología para el día de hoy. Un día que amaneció medio nublado aquí en la capital de la República y así está en varias localidades del país, en casi todas las regiones. Y es que según la Oficina Nacional de Meteorología, ocurrirían aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional por la incidencia de una vaguada y de una onda tropical. La ONAMED vigila asimismo el huracán Leslie, que se ubica ahora mismo a 795 kilómetros al este-sureste de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y moviéndose al norte a 6 kilómetros por hora. También observa un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una zona de baja presión al sureste del Mar Caribe, con baja probabilidad de convertirse en un ciclón tropical en los próximos 2 días, o sea, las próximas 48 horas. El fenómeno Leslie no ofrece peligro para la República Dominicana y tampoco está ofreciendo peligro para ninguna zona habitada en el Caribe, muy cerca de las Bermudas, pero sin tocar tierra. Así que eso tiene entonces que va a ocurrir lluvia para mañana y el fin de semana. Mañana es fin de semana ya, viernes y sábado. Aunque nosotros incluimos el domingo como fin de semana, no. El domingo es el primer día de la semana, lo sabemos. Pues bien, los temas noticiosos del día, que ayer el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, se reservó el fallo sobre los incidentes que han planteado varios imputados en el caso Odebrecht y fijó la audiencia para el próximo martes y ahí dar a conocer su fallo sobre esos incidentes. Han sido planteados por los imputados Andrés Bautista, Jesús Vázquez, Conrado Pitaluga y también Tommy Galán, lo mismo que Juan Roberto Rodríguez. Plantearon la nulidad del proceso en base a que el Ministerio Público, según los imputados, a través de la barra de su defensa técnica, el Ministerio Público cometió muchísimos errores y muchísimas violaciones al debido proceso para, en el momento de obtener las pruebas y luego el manejo de esas mismas pruebas, el no comunicar. En el caso del imputado Andrés Bautista, se alega que le pidieron, los abogados estuvieron
durante varios meses pidiéndole al Ministerio Público que suministrara el estado financiero que daba sustento a la acusación de que Andrés Bautista había experimentado un crecimiento muy desproporcionado de su patrimonio que no tenía una justificación. Ellos estaban pidiendo los estados financieros para compararlos con los estados que le emite mensualmente el banco o los bancos donde trabaja, con los cuales trabajan las empresas del ex presidente del Senado y ex presidente del PRM, y que, bueno, el Ministerio Público nunca entregó esos informes, alegando que estaba en esas indagatorias, que estaba preparándolo, y que de repente se aparece el Ministerio Público y deposita esos documentos ante el juez de la instrucción. Ellos alegan que esa es una violación al derecho que tiene el imputado a conocer todos los elementos que alega el Ministerio Público, todas las piezas que el Ministerio Público utiliza como elementos de prueba, y que al no producirse esa entrega de la documentación, se violó esa parte del Código Procesal Penal que establece esas prerrogativas inherentes a los imputados. Entonces el juez, uno de los tantos incidentes que están planteados, pero incidentes tan fundamentales como pedir la declaración o declaratoria de nulidad del proceso, esos incidentes van a ser fallados por el juez, podrían ser fallados por el juez el próximo martes, cuando reanude el caso Odebrecht. Que el caso Odebrecht, lamentablemente, de las portadas, los titulares grandes que están en la portada, de repente fueron bajando los titulares más pequeños. Cayeron al titular de la parte de abajo de la página, que son chiquititos. Después pasaron a las páginas interiores, y en un tiempo solo salen en los periódicos las noticias relativas a Odebrecht, al caso Odebrecht. Solo salen en los periódicos cuando el juez reanuda el conocimiento de esta parte del proceso. Durante esos días están en los periódicos como titulares de páginas interiores. Cuando el juez aplaza para 15 días, un mes, Odebrecht desaparece de los periódicos. ¿Qué ha pasado? Bueno, que la gente ha ido perdiendo interés en estos casos, y eso es muy lamentable. ¿Y por qué la gente pierde interés en estos casos? Porque percibe que eventualmente pudiera haber condenas muy leves para algunos, 2 o quizás 3, eventualmente. Y cuando digo eventualmente, pongo esa palabra bien acentuada, y si fueran graficada o fueran en texto, la pondría bien grandota, eventualmente, porque ahí ese proceso está haciendo agua. Y está haciendo agua porque hay un refrán muy viejo, y los refranes recogen la sabiduría del pueblo. Y la sabiduría, bueno, en la sabiduría del pueblo interviene el pueblo. Lo que mal comienza, mal termina. Eso no falla. En nada en la vida, eso falla. Es un refrán casi bíblico.
Lo que mal comienza, mal termina. Y el proceso de Odebrecht comenzó mal. Y no tiene por qué ser la excepción de algo que comienza mal y termina bien. La excepción se aplica a veces, o generalmente, a las personas. La persona no es como comienza, es como termina. Pero eso aplica, si la gente comienza bien, puede terminar bien, pero también puede terminar mal. La gente comienza mal, se reivindica y al final termina bien. Pero en la vida práctica, en los hechos prácticos, lo que mal comienza, mal termina. Y eso lo pueden apuntar, que es así. Y digo lamentablemente porque este proceso ha abierto unas expectativas tan amplias de que pudiera ser el principio de una real persecución de las malas conductas de los funcionarios públicos, que eso es desde que se organizó el Estado en tiempos tan lejanos como Grecia o Roma. Los funcionarios públicos siempre se están tentados. Y siempre se están tentados, no porque sea su vocación hacia la delincuencia, no porque tengan una formación delictiva de nacimiento. Están tentados porque, por ejemplo, una persona que tenga discreción para producir decisiones que puedan favorecer a un particular que reciba el objeto de su decisión. Esa persona está tentada a cobrar por esa decisión. Y a mayor impacto de la decisión, mayor la paga, mayor la tentación. Entonces estos procesos tienen la particularidad de que se crean esas expectativas de que por fin se va a perseguir a los funcionarios públicos corruptos o inclinados al delito, y que a partir de ahí, bueno, las cosas se van a caminar de una manera diferente. Y este proceso de Odebrecht, reitero, abrió esas expectativas como uno de los primeros que tenía la importancia de coronar exitosamente una persecución. Porque el caso de Jorge Blanco, que fue condenado a 20 años por unas lechosas y unas piñas y unas tonterías que le atribuyeron haber autorizado, ni siquiera se la cogió él, sino que vendieron piñas a 8 pesos en las Fuerzas Armadas, lechosas a 5 pesos cuando costaban 10 centavos, zapatos y ropa para los militares sobrevaluadas, tonterías comparadas con los machetazos que han dado después muchos funcionarios. El tamaño del robo no tipifica al ladrón, ni el hecho. Tan ladrón el que se roba un celular como el que se roba un Mercedes-Benz. Pero a lo que me refiero es que el caso de Jorge Blanco se le condenó y se sometió a la justicia a Flores Estrella, que era, en paz descanse también, que era secretario administrativo de la presidencia, por la supuesta no devolución de $185,000 de un viaje que tenía Jorge Blanco al exterior, que se canceló por diversas razones, y ese dinero debió ser reingresado a la Tesorería Nacional, y supuestamente no se produjo el
la devolución. Lo sometieron a la justicia y condenaron a Jorge Blanco, no por ese hecho, sino por otros, a 20 años de prisión. 20 años de prisión. Pero fue un proceso que el propio doctor Joaquín Balaguer lo reconoció después, que fue un proceso que tuvo netamente influido por la política. Entonces ese caso no se puede tomar como un parámetro para decir que ahí se comenzó a perseguir la corrupción. No. Ahí se hizo un montaje político con fines de cerrarle la carrera a una posible vuelta al poder a Jorge Blanco. O sea, aquí no ha habido la apertura de un juicio real a la corrupción. Este de Odebrecht pintaba en esa dirección. Y digo pintaba por las dificultades que han venido ocurriendo alrededor de este caso. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más contenido en Geopolítica. Hola amigos, Carmen Martínez con un avance de noticias. La Oficina Nacional de Meteorología vigila un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una zona de baja presión al suroeste del Mar Caribe con probabilidad muy baja de convertirse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas. Tendremos detalles de estas y otras informaciones en nuestra próxima emisión a la 1 de esta tarde. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Soy Salvador Sánchez. Entrevistas, comentarios, el análisis y la encuesta. ¿Supiste? En Cronómetro Político. Las noticias desde cada punto del país y el exterior. Cronómetro Político. ¡Continuamos! Porque aquí, cuando decimos que la burra es vaya, es que tenemos los pelos agarrados. En EN Televisión, creciendo como la espuma. ¡Continuamos! De lunes a viernes, a las 4 de la tarde te esperamos en el Cronómetro Político. Solo aquí, por EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Gracias por seguir con nosotros en Geopolítica de este día y nos acompaña ahora un gran amigo y un gran intelectual de la República Dominicana, Manuel Núñez, con quien vamos a hablar el resto del programa sobre temas nacionales y sobre un tema que es muy recurrente a nivel mundial, no es solamente ya en la República Dominicana, sino que el tema migratorio ha tenido una vigencia, ha adquirido una vigencia a partir de todas estas políticas que viene implementando el gobierno de Donald Trump. El caso, hablamos con Manuel porque Manuel se ha dedicado a estudiar estos temas para hablar con profundidad desde una óptica de intelectual y de historiador, y uno de los que mejor conoce en la República Dominicana la relación indisoluble, un problema, como usted quiera, pero es un asunto de una realidad que no se puede revertir
y es el hecho de tener una relación tan estrecha con la República de Haití, que es muchos ven como un problema, otros de la óptica económica o netamente comercial lo ven como una oportunidad y todas estas cosas. Buen día, Manuel. Buen día, Nelson. ¿Cómo estás? Yo un poco afectado de la gripe, pero no importa, eso es un mal casi generalizado aquí en la República Dominicana. Sí, eso es estacionario. Comenzamos por tu visión sobre lo que mucha gente entiende que ha sido una mala política o una falta de política del Estado Dominicano. Digo del Estado, no del gobierno, porque tampoco se puede atribuir solamente a las dificultades, a las deficiencias de la actual administración, sino que es un asunto que se arrastra de muchos años. Pero la falta de política, tú que has venido estudiando este tema, no solo para ver el problema en sí de la inmigración tan abultada y tan descontrolada que tiene la República Dominicana, sino que ya con los haitianos hacia acá, sino ya con un asunto de más largo plazo. Mira, yo pienso que lo esencial que a nosotros nos pasa es que no sabemos qué pasa. Es lo peor que nos pasa. Porque en nuestros... Está parafraseando a Unamuno. A Ortega. A Ortega. A Ortega, sí. Lo peor que nos pasa es que no sabemos qué pasa. Sí. Yo pienso que, en términos generales, nuestros políticos carecen de densidad en el conocimiento de la historia. Tuvimos políticos que eran intelectuales de primera línea, hombres eminentes, como fueron Juan Bosch y Balaguer. Eran dos hombres, ambos cultos, ambos literatos, biógrafos, historiadores, escritores los dos, además buenos escritores, Sí. en cada uno de los casos, y eran personas que conocían perfectamente su historia y que nunca se equivocaron. En eso no se equivocaron, en el tema nacional. O sea, tenían claramente definido, porque eran de la misma generación, el tema de nuestras relaciones con Haití. Tenían claramente definido el hecho de que debíamos mantener invariable, inalterable, los resultados históricos que decidieron nuestra independencia de Haití, porque nosotros nos independizamos de Haití para ser dominicanos. Y el hecho más importante que nos ha ocurrido en toda la historia es que nos independizamos de Haití. Sí. Porque si no fuéramos lo que es Haití hoy, el país más atrasado del continente, uno de los países, estados fallidos del mundo, y estuviéramos en unas condiciones poco envidiables, poco... Similar, por ejemplo, como Haití. No, como Haití, o sea, sí, que no son unas condiciones envidiables. Además, con problemas internos de integración interna que tiene ese país, que no creo yo que le convenga a la República Dominicana importarlos a su seno, porque si algo ha hecho rica a nuestro país, a nuestra nación, es la concepción multirracial, la concepción de incorporación de que dominicano es más que negro, más que mulato, más que blanco. Y no es como Haití, donde ha habido un racismo antiblanco constitucional, inscrito en sus leyes. O sea, que no es una invención. De origen. De origen, además. Y es Roosevelt, en 1920, el primero que autoriza a que personas que no sean negras puedan comprar tierras, porque eso estaba prohibido. Sí. Entonces, nosotros que no hemos vivido ese trauma histórico, y además que no estamos obligados a vivirlo, ni los problemas que ese país arrastra en su descalabro, porque es un país que ha ido, contrariamente a los demás países del mundo, que han ido creciendo, ¿verdad? Ha ido de mal en mal. Han ido aumentando. Hubo un momento en que todos los países estaban bajo una misma condición. En el siglo XVIII,
todos los países eran más o menos subdesarrollados, ¿no? En el 19, a finales del 19 comienza el gran despegue, y en el caso de Haití tenía, aún dentro de ese marco de su desarrollo mundial, que es previo a la revolución industrial, tenía 700 ingenios, 5.000 plantaciones de añil o de índigo, como dicen también, 3.000 plantaciones de café, 2.000 plantaciones de tabaco, y representaba 1/3 de toda la economía de Francia. O sea, tenía una riqueza que no la tiene hoy en día. Y un suministro maderero envidiable. Sí, no, bueno, la madera la cogían de aquí, como están haciendo ahora, deforestando nuestros bosques. Pero todo eso, pues ha ido, es una historia de un decrecimiento, de una decadencia, desde su independencia hasta el día de hoy, y en esa decadencia quieren arrastrar igualmente al vecino, echarle al vecino, que somos nosotros, tenemos esa desgracia, ¿verdad? Que no es nada gracioso, es el vecino de un país con semejantes índices de destrucción y con semejante tradición, echarle la responsabilidad y culpabilizarlo y victimizarse para tratar de aplicarlo en lo que yo he llamado la dictadura del débil. Es decir, convirtiendo su debilidad en una fuerza en contra del vecino. Entonces, todo eso, nuestros políticos, que han sido en muchos aspectos políticos inútiles, cuando digo inútil no quiero decir que no tengan ningún tipo de labor, sino que no sirven al interés de la nación. O sea, que no tienen un proyecto, no tienen un enfoque de preservar, porque lo que tenemos hoy en día no es una cosa que se pueda decir que ya ha sido adquirido por los siglos de los siglos, por secula seculorum, sino que es algo que hay que preservar y cuidar y defender, que si no se preserva se pierde, porque la nación sin defensa deja de existir. O sea, no se ha entendido en nuestras capas políticas, incluso bueno, ya la gente de izquierda tiene otro tipo de visión que no es en contra de la nación, pero digamos, en los políticos de la democracia, ¿no? Sí. No se ha entendido que la República Dominicana es un equilibrio de las lenguas, de las economías, de las culturas, y que si se rompe ese equilibrio, se destruyen los resultados históricos de nuestra independencia nacional obtenida en 1844. Y si hiciéramos un ejercicio de absurdo, anunciando de antemano que es un absurdo, sí, y nosotros pudiéramos transferir a Haití nuestro precario desarrollo y que no se vea entonces como una contaminación de los males haitianos, sino que fuera mandar nosotros nuestra fortaleza, y eso digo, si hubiese allí interlocutores con una visión encaminada, por ejemplo, en esa dirección, no se podría conseguir. Bueno, eso está en cierto modo ocurriendo contra nosotros mismos. Es decir, el desarrollo dominicano está siendo saqueado por el vecino, sin que haya una defensa adecuada por parte de nosotros. Es decir, ellos han desnacionalizado la agricultura en más de un 70%, en manos de los haitianos, han desnacionalizado la construcción, han desnacionalizado los servicios, una parte del turismo. En los hospitales el presupuesto sanitario dominicano en más de un 30% se está yendo en haitianos. Lo propio está ocurriendo con el presupuesto de educación. Nos tienen sometidos en todos los pequeños foros internacionales donde no hay información histórica sobre lo que es la República Dominicana y sobre lo que es Haití, que son dos países distintos y que siempre han sido dos países distintos.
Allí lo ven como un ellos lo han presentado como que esto es un grupo de racistas que lo ha arrinconado a ellos a aquel lado, ¿no? Y no como que son un país distinto, porque la República Dominicana no es responsable de Haití. Haití no es un problema interno de República Dominicana. Haití es otro país con el cual no tenemos ninguna obligación. Que reivindican mucho su soberanía. Sí, pero tienen un desprecio por la nuestra. O sea, nosotros no nos molesta que ellos reivindiquen la de ellos. O sea, ellos como debe ser. Que se queden con su trozo de tierra maltrecha, pero nosotros que respeten la nuestra. Y eso es lo que nos está produciendo. Entonces, evidentemente, mira, la República Dominicana, si se sometiese a una idea absurda como la de asumir Haití, sería ya consagrar su propia destrucción, porque Haití pero está... no es asumir, es transferir. Es que no se puede transferir, porque es que hay una dinámica interna en ese país que nosotros no controlamos. O sea, ellos son soberanos para el propio comportamiento interno de ellos. ¿Y en qué consiste el comportamiento interno de los haitianos? Haití consume 6 millones de metros cúbicos de madera por año, ¿verdad? O sea, el 90% de los haitianos cocina con carbón vegetal. O con leña. Pero es lo mismo, sí. es el bosque. Es el bosque. Ya no tienen bosque para tener ese consumo que va increciendo, porque tampoco es que se queda fijo en el tiempo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están destruyendo el bosque dominicano. Están carbonizando la caoba, el pino de nuestros parques nacionales. Todo lo que aparece. De los parques nacionales, donde nacen los ríos que alimentan las presas dominicanas. Y todo eso implica, es decir, esa lógica haitiana va en contra de nuestra destrucción. Es decir, que ellos entienden que la supervivencia de ellos, que hay que asegurársela, debe ir en menoscabo o en detrimento de nuestra propia existencia. Desde luego, nosotros no podemos aceptar eso. Vamos a hacer una pausa. Venimos a comenzar al final del programa con Manuel Núñez. Lamentablemente hay que seguir con ese tema, porque sí. Que esa es una de las principales realidades de la República Dominicana. No importa que acusen de racismo, de anti-haitiano, pueden decir todos los disparates que quieran, pero es una realidad a la cual hay que ponerle atención y escuchar exposiciones como las que suele hacer Manuel Núñez, con todo ese conocimiento que ya ustedes han notado que tiene. Venimos de inmediato en Geopolítica para continuar con Manuel Núñez. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Ya seguimos en Geopolítica hablando con Manuel Núñez. Nos quedan ya como unos 7 u 8 minutos del programa, pero él va a resumir, que tiene tanta información y tantos detalles que es difícil resumir. Pero, Manuel, en estos días he visto en este nuevo laborantismo yo siempre le pongo su comilla, de defensa de la frontera. En esto, el ministro de las Fuerzas Armadas y bueno, la creación de algunas nuevas unidades, el fortalecimiento de otras, un relanzamiento de un problema que viene, que es tan viejo, que no debería ser un relanzamiento, sino que debe ser un asunto sistemático y permanente en el tiempo. ¿Tú le ves algún futuro a eso? Mira, yo entiendo que las Fuerzas Armadas que han sido creadas para salvaguardar la soberanía nacional, no para el orden público. El orden público está la policía, ¿no?, que debe cuidarse de que los ciudadanos respeten las leyes,
Pero la Fuerza Armada está para salvar la frontera, el espacio aéreo, la frontera terrestre y el espacio marítimo. Es decir, por eso hay una armada, una fuerza aérea y un ejército. Es decir, que es para preservar que el espacio de autodeterminación de la República Dominicana esté preservado de incursiones no autorizadas por el Estado, por el gobierno dominicano que administra el Estado. En tal sentido, las Fuerzas Armadas tienen que combatir las amenazas que se le presentan a ese Estado. ¿Cuáles son las amenazas que se le presentan al Estado dominicano? La primera amenaza es la inmigración ilegal, porque la inmigración ilegal por la frontera dominico-haitiana, que tiene 392 kilómetros, establece varios riesgos. El primer riesgo es la importación de mano de obra ilegal, que destruye la mano de obra nacional, el sueldo nacional, y eso evidentemente sume a muchos dominicanos en la desesperanza, los lanza al narcotráfico, al juego, a la prostitución, a todo lo que es la descomposición social, es decir, la preservación de los mecanismos de supervivencia del pueblo dominicano, que son el empleo, empleo, empleo y más empleo. Sí. El segundo punto es preservar que el pueblo dominicano no ponga en riesgo su salud. Y desde luego, si nos ponemos a importar enfermedades del país más insalubre del continente, que tiene el liderazgo del SIDA, de la malaria, del cólera, de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, es decir, por el agua y por los animales, vamos a poner en riesgo la salud del pueblo dominicano y también pondremos en riesgo la fuente principal de recursos, que es el turismo, porque si nosotros importamos enfermedades a los polos turísticos, eso puede dañar el liderazgo del turismo que tiene la República Dominicana en el Caribe. Nadie va a ir a un lugar que corre riesgo de enfermarse, ¿verdad? Ya hubo problemas, porque en el año 99 un brote de malaria provocó enormes cancelaciones de reservaciones en el polo turístico del este del país. O sea que es un riesgo que está latente. En tercer lugar está el tráfico de drogas. Y se sabe que allí en Haití no hay un ejército. Ahora han hecho un garumaco de una fuerza armada, pero no hay forma de interditar, de prohibir, de interceptar el arribo de lancha, el arribo de droga. Y de hecho los Estados Unidos ha establecido que por allí pasa a lo menos un 15% de la cocaína que llega a Estados Unidos y que se trafica. Pero no hacen nada tampoco los americanos. Bueno, los americanos ya, la comunidad internacional desertó a Haití. Después de 17 años en Haití, se dieron cuenta de que el tema era un pozo sin fondo, estaban gastando $800 millones anualmente y se dieron cuenta de que ya no estaban dispuestos a hacerlo porque la situación se mantenía en un status quo. Luego, está la droga, que es un gran problema, ¿no? Y por eso tiene que tenemos unos equipos importantes. Está el tráfico de armas, que también es un problema. O sea, de armas ilegales que llegan por Haití. Está el tráfico de mercancías que pueden destruir el comercio, es decir, el robo de vehículos el robo de vehículos, de delincuentes. Es decir, hay un montón de situaciones que presuponen que por una frontera por la que puede pasar personas ilegales, delincuentes, armas, drogas, enfermos, niños, parturientas, significa un riesgo y que sería menester tener ante esas amenazas toda la fuerza autorizada de que dispone el Ministerio de Defensa consagrada a la liquidación de esas amenazas, porque nosotros no hacemos nada con tener una brigada en el este, cuando en el este no hay amenaza. ¿Cuál es el problema? El problema, o sea, no tenemos una amenaza. Tenemos ahí naturalmente en la parte marítima la Armada que está para cuidar el espacio marítimo, pero digamos ahí no hay una amenaza en contra de la integridad de la República Dominicana. Yo sería partidario de desplazar a todas las fuerzas hacia la parte occidental y crear una especie de muralla para tratar de conjurar
todas las amenazas. Y la brigada del ejército que está en el Ceibo no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, pues es una brigada que, es decir, porque ahí no está la amenaza. Es decir, sería necesario, incluso en Santiago hay una segunda brigada, pero la segunda brigada, ¿contra quién nos van a defender? Contra el mismo dominicano. Parasitando ahí. No, haciendo relaciones públicas, pero eso desde luego no es el objetivo de las Fuerzas Armadas. El objetivo de las Fuerzas Armadas es la preservación de nuestra integridad como nación. Y eso no se está entendiendo a cabalidad. Esa preservación implica el cuidado, el evitar que haya incursiones ilegales, el evitar que entre el narcotráfico, el evitar que entre mercadería no de contrabando, el evitar que entren enfermos, el evitar que entre gente a destruir los bosques del país, porque es la base, la plataforma de nuestra nación, y eso hay que preservarlo. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Relativamente corto, pero muy contundente todo lo que dijiste. Sí. Más adelante tiene que venir más temprano. Bueno, para otro programa. Aquí estaremos. Gracias a Manuel Núñez, historiador intelectual de la República Dominicana. Gracias a ustedes por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana volveremos con Geopolítica. Sigan ahora con EN Meridiano.